en el pleno goce de derechos de todos los ecuatorianos y que las observaciones que tiene respecto a este proyecto de ley los enviará a la comisión. Una nueva intervención, el asambleísta Jaime Olivos. Gracias, señor presidente encargado. A todos los compañeros asambleístas, a nombre del asambleísta Jaime Olivo, de la provincia de Cotopaxi, un saludo muy cordial. En primer lugar, felicitar a los miembros de la comisión, de igual manera al presidente de la comisión por esta ley muy importante que naturalmente se debe dar y se ha dado y vendrá cada día más, sobre todo precautelando la integridad de nuestros compatriotas, de nuestros conciudadanos que se encuentran dentro y fuera del territorio de su origen. El artículo 9 de la Constitución de la República manifiesta: las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianos, de acuerdo con la Constitución. Eso nos lleva y nos conlleva de que, si bien es cierto, una ley de movilidad humana en este momento, como la estamos conociendo, creo que sí deberíamos garantizar a nuestros compatriotas en el lugar que se encuentren. Ustedes saben, y no quisiera repetir las causas a las cuales nuestros compatriotas se han ido fuera del país, es específicamente por la situación de pobreza, del desempleo, de la inseguridad, de que el Estado de origen no le ha brindado esas oportunidades. Y ya lo dijo nuestra compañera Jimena Peña y otros compañeros, cuando están fuera del exterior, y yo creo que no solamente nuestros ecuatorianos, sino alrededor del mundo, sí son objeto de discriminaciones. No es muy alejado recientemente en Estados Unidos. Saben el fallecimiento de un afroamericano a la cual conmovió al mundo. Y naturalmente, cuánta falta nos hace reconocer esa relación de interculturalidad en donde los afros, ecuatorianos, montubios, indígenas, de los pueblos y nacionalidades, mestizos, blancos, podríamos converger en una sociedad más humanitaria y digna. Y por eso es que nuestros compatriotas se fueron específicamente por mejorar la condición de vida. En eso estamos plenamente de acuerdo. También el Ecuador, en los últimos años, hemos recibido a muchos compatriotas y ciudadanos extranjeros. Creo que en ese sentido ningún Estado podemos cerrarle las puertas, pero sí, efectivamente, más allá de la cuestión migratoria, nosotros tenemos que dar seguridad y garantía, el ejercicio pleno de los derechos a los compatriotas y a los extranjeros que vienen, sobre todo, a realizar una vida digna. No podemos, señor presidente, y eso lo digo, el pueblo ecuatoriano en este momento está atravesando una situación difícil económicamente. Yo creo que eso es a nivel del mundo. Pero anteriormente, ustedes saben perfectamente, la migración que ha llegado acá al país no se puede decir que totalmente ha sido de manera positiva. También han venido con conductas irregulares y que naturalmente ha causado inseguridad, ha causado delincuencia. Y en ese sentido, yo creo que hay que garantizar, hay que dar el debido proceso cuando una persona en situación que cometan actos fuera de la ley, al margen de la ley, consecuentemente el Estado tiene que intervenir garantizando la tutela efectiva, garantizando el debido proceso. En eso estamos de acuerdo. Pero al Estado le cuesta, compañeros. No quiero decir de que los ecuatorianos también no tenemos conductas muchas veces al margen del buen vivir. Pero ya lo dijo, nuestros compatriotas que están en el exterior han ido a trabajar. Y por eso las remesas que ya nos han puesto aquí en la pantalla han ido a sacrificarse.
han ido a dar todo por construir una familia. Como quisiéramos que ya retornen esos compatriotas, nuestros ecuatorianos, que en este momento están sufriendo en los territorios extranjeros. Entonces, sí creo que no podemos de ninguna manera dar apertura a las personas que cometen actos de delincuencia. En ese sentido, sí tiene que caer el peso, sea quien sea el peso de la ley, garantizando sobre todo, ya lo he dicho, las garantías del debido proceso. Sí, también quiero decir, ya hay una institución tutelar y fundamental que la Constitución de la República ha delegado, ha otorgado esa tutela para defender los derechos fundamentales a nivel interno y a nivel del extranjero, como ya lo dijo la compañera Silvia Salgado, la Defensoría del Pueblo. Yo creo que sí deberíamos incluir, porque es una institución eminentemente creada para tutelar y garantizar los derechos de todo ser humano. Entonces, yo creo que en ese sentido sí tendríamos que, de alguna manera, no se establezcan prohibiciones, sino más bien fortalecer esos lazos de defensa, de tutela, de integridad. Nosotros, ¿cómo quisiéramos ser una sociedad en igualdad de condiciones, sin discriminación, que todos tengamos una vida digna, un trabajo, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda? Entonces, en eso creo que todos anhelamos, pero vuelvo y repito, el territorio ecuatoriano es un territorio de paz, más allá de que hoy, últimamente, en las fronteras se ha dado una inseguridad grande, porque aprovechando de esta situación de la migración, aprovechando de la pobreza, aprovechando de nuestros compatriotas, también se han involucrado grupos delincuenciales que muchas veces han inducido y sobre todo abusando la situación económica, han cometido actos delincuenciales en la trata de personas, en el tráfico de migrantes. Entonces, eso también yo creo que sí, el Estado invierte mucho. Por eso yo creo que debe ser un control efectivo. Y cómo no decir de que nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, en las fronteras, el trabajo que realizan es las 24 horas. Y eso el Estado, los ecuatorianos, nosotros también contribuimos. Por eso yo creo que en ese aspecto, bienvenido sea la integración del mundo como ser humano. Pero jamás podemos estar de acuerdo cuando vienen de otros territorios a cometer actos, sobre todo fuera de la ley, y más allá que en el territorio ecuatoriano. Hoy en el Ecuador el desempleo, la inseguridad, la falta de trabajo es alto. Y no puedo decir de que todos los extranjeros son de aspectos negativos, también son de aspectos positivos, gente trabajadora, gente honesta, pero también hay gente que de alguna manera han sido explotadas. Y un caso ejemplo, nuestros compatriotas aquí en el Ecuador trabajan por una remuneración digna en las construcciones, en los restaurantes, en el comercio, pero naturalmente estas personas que por su situación de vulnerabilidad muchas veces ha quitado los espacios a nuestros compatriotas y más bien ha sido objeto de explotación laboral. Por eso yo creo que, señor presidente, hay que ir añadiendo. Y debo felicitar a la comisión, al presidente, a todos los integrantes, porque es un trabajo muy arduo y este tema muy delicado como es nuestros migrantes. Por eso, señor presidente, vuelvo y repito, no me cansaré de decir de que debemos considerar y valorar sin excepción de ninguna condición como ser humano, la vida, la dignidad de una vida digna, de que somos seres humanos, tenemos que valorarla sin menospreciar, sin restringir, sin divisar, pero vamos, eso sí, señor presidente, rechazaremos todos estos actos de los migrantes que muchas veces ha sido de conocimiento público, han venido a hacer actos, infracciones
fuera de un convivir diario. Finalmente, señor presidente, debo manifestar de que los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos, la Constitución, ya da espacios, ya da tutela para ejercer y defender al compatriota, al migrante, al extranjero. Lo que nosotros podríamos manifestar es que sí, tenemos que ablandar o abrir el paraguas de construir una legislación coherente, una legislación clara, una legislación que ampare a nuestros compatriotas. Por eso tengo la esperanza de que nuestros compatriotas hoy en la actualidad en el extranjero están viviendo situaciones muy difíciles y lamentablemente, por falta de oportunidades desde hace muchos años han tenido que emigrar. Nada más, señor presidente, vuelvo y me ratifico la propuesta, compañeros presidentes y miembros de la comisión, sí se debería incluir y tomar en cuenta a la institución de la Defensoría del Pueblo, que ya está tutelada y garantizada como responsabilidad en la Constitución. Por eso, pienso que no deberíamos dejar o no deberíamos desaprovechar esa oportunidad para el segundo debate, venga con estas recomendaciones de muchos compañeros. Más bien, yo quiero agradecer la gentileza y cuando se trate de deportaciones, como ya lo dijo, siempre será en el marco del respeto de las garantías, de la tutela efectiva de la seguridad y sobre todo, sin excepción, garantizando y ejerciendo todos los derechos que nuestra Constitución nos garantiza a todo ser humano. Muchas gracias, señor presidente, le agradezco la gentileza y un saludo a mi provincia de Cotopaxi como asambleísta Jaime Olivo.